su opinión, el observatorio fiscal podría combatir la corrupción y de qué manera? ¿O cuál sería una recomendación para el observatorio que estamos lanzando hoy? Muchas gracias, una muy buena pregunta. Yo creo que hay muchos países que están lidiando, ¿no?, con la corrupción y las economías negras. Creo que los economistas pueden hacer, y lo más útil es hablar de cómo los incentivos económicos pueden cambiar. Por ejemplo, el incentivo para el impuesto a la ganancia, etcétera, y una economía informada. En el almuerzo hablamos, ¿no?, de que quizá implementar, no, un impuesto a la ganancia como tenemos acá, no, quizá reduciría algunas de las barreras para trabajar, como por ejemplo para trabajadores con el análisis económico, obviamente también la evidencia directa e indirecta, ¿no? La evasión fiscal, la información sobre la evasión fiscal. Hay gran literatura en Estados Unidos y en otros países, ¿no?, mirando al tema de la evidencia de qué pasa cuando se cambian las políticas tributarias y cómo cambia la probabilidad de que la gente reporte de manera precisa sus ingresos, sus gastos, etcétera. Las empresas es un problema difícil, obviamente lo vería también como una prioridad. Muchas gracias. Sí, este programa del que nos hablaban tanto Chuck como Len es a lo que se conoce, es parecido a lo que se conoce como una renta básica, que es una propuesta política que ya se ha hecho en Colombia y flota por ahí, pero un punto que ellos nos dan es que toca tomarla más en serio. Es una propuesta que tiene acogida entre grupos de izquierda y de derecha, y es, o sea, los economistas tanto de derecha como de izquierda están de acuerdo en que mejoraría la eficiencia al igual que la progresividad de los impuestos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo podemos lograr la interacción política sin tomar lados? Es decir, sin favorecer únicamente a ciertos grupos. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cuál sería el secreto? Chuck, ¿quieres? Sí. Yo creo, de nuevo, uno puede tener unas metas muy específicas. Una puede ser un código tributario muy progresivo y ser muy riguroso para tratar de convencer a ambos lados, ¿no? Como mencioné, para nosotros somos un grupo liberal, pero a través de las reformas tributarias gastamos mucho tiempo, ¿no? Los liberales no tenían mucho poder y pasamos gran parte del tiempo buscando aliados por la parte conservadora. El senador Rubio, muy conservador del Partido Republicano, y también nuestra institución empezó, el primer evento fue con los republicanos, los conservadores, y también, ¿no?, que también con los cultivadores, buscar aliados, y los aliados van a cambiar en un momento. A veces no, uno puede ser consistente en lo que busca, pero a veces uno quiere buscar ayuda en todo el espectro para hacer eso, pero también para ayudarnos a hacer esto queremos ser tan rigurosos y tan precisos también, ¿no?, y lo más objetivos que podamos para que ambos lados confíen en nosotros, que los respetamos, que los tratamos de manera objetiva. Sí, quiero agregar yo simplemente también, creo que lo importante es tratar a los miembros de ambos partidos o de los partidos con el mismo respeto, que algunas veces el debate partisano, ¿no?, en Estados Unidos es algo como de las élites, ¿no? Los demócratas odian a los republicanos y se caricaturizan, etcétera, ¿no? Los republicanos dicen que los demócratas odian a la libertad y quieren penalizar a los creadores de empleos, y los demócratas dicen que los republicanos odian a los pobres y que son ambiciosos y quieren robarse a todos los pobres para los ricos, y la gente es bastante apasionada respecto a estos temas. Pero yo creo que los conservadores y los liberales tienen cosas importantes para agregar a la política, al discurso político también, y los conservadores le recuerdan a los liberales que los mercados existen y que hay restricciones, y algo que ustedes quieren hacer quizá no va a funcionar porque todos los negocios irían del país o se quebrarían o dejaría de haber trabajo, etcétera, otras cosas, y los liberales necesitan recordarle a los conservadores o tratan de recordarle a todos los liberales que el objetivo no es simplemente maximizar el crecimiento económico, sino un alto crecimiento
que no favorece a la gente de ingresos bajos o medio, es injusto y en últimas afectaría también la productividad y afectaría toda a la sociedad, lo que ha pasado en unos países. Entonces, si tomamos los objetivos de una manera seria y tratamos de presentar información que sea relevante a esas metas y analizamos los cambios a los impuestos y analizamos cómo afecta, cómo los incentivos económicos afectarían los incentivos para que los negocios inviertan más, cómo afecta los impuestos marginales, etcétera. Hablamos de los efectos en el ingreso, algo que los republicanos les importa, ¿no? Cómo afecta los ingresos, etcétera. Y la idea, el principio básico es que buscamos la información y los votantes son los que deciden, ¿no? Porque queremos solo maximizar el crecimiento y no preocuparnos demasiado sobre cómo se distribuye el ingreso, o lo más importante es asegurarnos de que los más necesitados en la sociedad sean atendidos. La respuesta puede estar en la mitad, ¿no? Entonces, pero el público a veces ni siquiera puede transmitir sus preferencias con respecto a las políticas a menos que las entiendan de manera efectiva, ¿no? Y cómo afectan esas prioridades. Muchas gracias por eso. Entonces, la siguiente pregunta es, y creo que esto depende también de los detalles institucionales del país que estamos discutiendo, pero aún así quizá hay algunos principios generales también, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, como el Congreso, esencialmente la rama legislativa, cómo puede ser lo más independientemente posible del Ejecutivo cuando se trata de analizar, estudiar y aprobar las reformas tributarias? En los Estados Unidos, tanto la rama ejecutiva como la rama legislativa tienen capacidades analíticas independientes. La rama ejecutiva, el Departamento del Tesoro, analiza las políticas tributarias, puede analizar los efectos de distribución, de ingreso, cómo afectan los incentivos económicos, están muy involucrados en las reformas, en hacer estos análisis y en desarrollar las propuestas de presupuesto. La oficina que maneja el presupuesto coordina información de otras agencias sobre los programas de gasto. Y de hecho, Chuck, cuando trabajó para la Casa Blanca, jugó un papel importante en la coordinación entre las diferentes agencias. Pero el Congreso también tiene capacidad independiente para analizar las políticas, y gran parte de esto se implementó después de que Richard Nixon básicamente tratara de usurpar el poder del Congreso, ¿no?, para controlar el presupuesto, básicamente diciéndose que no están gastando el dinero que ya se había distribuido para el Congreso, ¿no? Entonces se creó esto, ¿no? Entonces, estos análisis y estas organizaciones, de hecho, fue el modelo para el centro, y el Comité Conjunto sobre la Tributación hace análisis tributarios, y lo han hecho por 70 años o algo así. Y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno también se llama The Accountability Office. Hay múltiples entidades en la rama legislativa, de hecho, que tienen capacidades de análisis. Creo que tener la capacidad de entender y hacer análisis, desarrollar presupuestos, hacer propuestas en la rama legislativa y ejecutiva significa que la rama legislativa y ejecutiva puede participar como socios, ¿no?, y tener sus pesos y contrapesos para la idea de producir mejores políticas. Se ve acá, ¿no? Entonces, de cierto, podríamos tener a veces un miembro del Congreso que únicamente tiene 1 o 2 miembros de su staff que trabajan en el tema, pero puede a veces contratar personas adicionales. Entonces, eso es algo que podemos pensar para presentar estas buenas ideas. Muchas gracias. Creo que las respuestas que nos dan son muy acertadas, y se necesita, o sea, la verdad que estamos tratando de hacer en el observatorio, no tenemos ni siquiera ganas de ser los únicos, al contrario, queremos que se copien de nosotros, ¿sí? O sea, y especialmente deberían copiarse de esta iniciativa el Congreso,
el Ejecutivo, como nos mencionan, podrían tener sus propias oficinas de investigación y hay campo para todos, porque los unos están verificando los resultados de los otros y de esta manera se mantiene bastante la honestidad en el reporte de información. La siguiente pregunta de hecho es acerca de política tributaria en Estados Unidos y pues qué mejores expertos que los que tenemos acá. Y viene en inglés. The question. La pregunta es, ¿la política fiscal de Trump es similar a la política de Ronald Reagan? ¿Creen que esa política fiscal va a producir un déficit fiscal? Sí, es interesante. Mucha gente le gusta comparar la reforma con la reforma de Reagan. Sí, que de hecho yo trabajaba en el departamento de Tesoro de Reagan. Creo que, bueno, se deshizo de muchas exenciones tributarias, de hecho sin crear déficit y sin cambiar la distribución general en las cargas tributarias. Hubo otra reforma que Ronald Reagan presionó y fue la de 1991, la de recuperación económica. Él llegó diciendo vamos a recortar impuestos, son muy altos, están afectando la economía, recortó muchos impuestos, bastante. De 1991 fue más grande que la anterior de la 86, pero en 1992, 93 y 94 el Congreso de hecho abolió o reversó muchos de estos porque se dieron cuenta que estaban afectando la economía. De hecho, se crearon tasas de interés muy altas en Estados Unidos y los republicanos que trabajaban para empresas muy grandes iban al presidente y le decían, mire, los déficits nos están matando, y él de hecho después hizo o solicitó que se reversaran partes importantes de esas exenciones tributarias, ¿no? Creo que lo que hicieron fue, bueno, se crearon muchas oportunidades también para evasión de impuestos que la gente utilizó y gente de ingresos altos estaban utilizando. En 1991 de hecho se crearon como vacíos legales que la gente aprovechaba, ¿no? Y entonces de hecho eso ayudó al apoyo para que se convirtió en la reforma tributaria de 1996. No soy muy optimista de que Donald Trump va a pedir aumento de los impuestos en algún momento, incluso si haya evidencia de que esto está afectando la economía. Hay diferentes análisis, obviamente diferentes a los 1991, pero creo que va a haber mucha evasión o elusión, por lo menos, que la gente va a encontrar y que le va a parecer injusta. Y espero que esto crea apoyo para una reforma tributaria en el 2022. Sí, yo creo que el presidente Trump hizo su campaña enfocándose en la clase trabajadora, pero sus políticas tributarias son muy republicanas, es lo tradicional, recorte de impuestos para los ricos, ¿no? Y entonces él trató de atraer a la gente blanca, a los trabajadores, con estas políticas anti-inmigrantes, etcétera, ¿no? Pero infortunadamente ya cuando estuvo en cargo es diferente la mayoría de los republicanos, ¿no? Porque a veces cambia, ¿no? Dice que es proteccionista, que en el primer año no hizo nada con eso y ahora está haciendo más. Y vemos que ese es el punto de partida. Vamos a ver más cosas. Hay cierta ansiedad entre la comunidad empresarial porque él hizo lo que ellos querían, pero no todo. Ok, y la pregunta final: ¿qué tan importante es en su experiencia recortar impuestos para los emprendedores y creadores de empleo para fomentar la economía? Sí, yo diría que es a veces es sobreestimado. Yo creo que es uno de los elementos más sobreestimados. Si pensamos en los Estados Unidos, las grandes compañías, Apple, Amazon, todas estas compañías, primero que todo, por muchos impuestos no pagan impuestos, pierden dinero, los impuestos son irrelevantes para ellos y esperan ganar mucho más dinero, entonces son irrelevantes para ellos. Yo creo que es a veces sobrevaluado, los impuestos importan para las compañías, pero es demasiado fácil a veces sobreestimar todo esto de
creación, porque las compañías que crean empleo son las que están creciendo y los impuestos no les importan tanto, la verdad. Yo creo que lo más importante es que tributar a los diferentes tipos de negocios de la misma manera, no escoger quién gana, quién pierde. Creo que eso es cierto en Colombia también. Hay unas industrias que pagan impuestos muy bajos y otras muy altos. No queremos dar incentivos dentro de una industria en particular para que la gente invierta mucho, son recursos tratando de evitar impuestos, más bien de tratar de mirar cómo empezar el siguiente Apple o la siguiente Microsoft. Hay una compañía en Estados Unidos, General Electric, que seguro la conocen y son famosos por tener, ¿no? Bastante flujo de caja y muy poca carga tributaria, pero miles de personas tienen por ellos y pagan mucho impuesto. Y el presidente de General Electric dijo que esto es uno de los centros más rentables para los impuestos. Todo, y pues es triste. Yo sé que, bueno, que puede que, pero la persona que está hablando es muy muy inteligente y en un mundo mejor él podría haber averiguado cómo curarse el cáncer, hacer algo productivo, pero en vez de esto está ayudando a la compañía a beneficiarse de las reglas tributarias para ganar y tomar ventaja de su competencia, y no hay nada que hacer. Eso no ayuda a que se produzcan mejores hornos microondas ni nada por el estilo. Básicamente las compañías tienen una idea muy clara de cuál es su carga tributaria y a veces simplemente la idea es que no se sientan que están en desventaja frente a la competencia o que no afecte cómo hacen su negocio o lo que producen. Es lo importante para pagar más o menos impuestos. Esa es la idea. Nunca se va a realizar de manera completa, pero hay muchas cosas que se puede hacer para que los impuestos sean más neutrales, más equitativos, y también si no tenemos como grandes huecos que puedan utilizar, se puede usar esos ingresos para pagar la deuda, ¿no? Si no se, o para tener tasas marginales más bajas o gastar dinero en infraestructura, educación que va a ayudar a la economía. Ese debe ser el objetivo, es mi idea. Muchas gracias. Esta pregunta cerramos esta parte de la sesión. Los invitamos a todos a quedarse al cóctel que vamos a ofrecer para que puedan interactuar con nuestros invitados, al igual que con los miembros del observatorio. Muchas gracias por venir.